Ya. Buenos días. Vamos a iniciar la clase 16, que corresponde a una clase relativamente corta, donde se describen todos los eventos del ciclo cardíaco. ¿Ya? El encuadre de esta clase, en realidad, es revisar la curva volumen-presión, que ya la vimos ayer, pero revisarla de la perspectiva ahora del ciclo cardíaco y el gráfico que grafica todos los eventos, que se llama el confusograma, ¿ya? O corresponde a los eventos del ciclo cardíaco. Y el resultado de aprendizaje, ustedes puedan describir lo que ocurre durante 0,8 segundos en un ciclo cardíaco, ¿ya? Todo lo que vamos a hablar ocurre durante 0,8 segundos, ¿ya? Así que es impresionante la cantidad de eventos que ocurre en un espacio de tiempo tan corto, ¿no es cierto? Donde hay cambios eléctricos, cambios mecánicos, de volúmenes, cambios de presión, aperturas y válvulas y el sonograma correspondiente. Bueno, por lo tanto, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los cambios, hay cambios eléctricos que parten con el sistema de éxito conductor y que uno los puede visualizar con el ECG. Estos cambios eléctricos finalmente van a dar origen a despolarizaciones y a la conducción del potencial de acción por aurículas y ventrículos, lo cual va a generar la sístole del miocardio, y cuando se acaban los potenciales de acción y se recupera el calcio, ¿no es cierto?, se produce la diástole o la relajación del músculo, lo cual permite volver a llenarse y estar listo para el siguiente ciclo. También estos cambios mecánicos de sístole y diástole reflejan en el fondo o inducen cambios de volumen, ¿ya?, y cambios de presión en las arterias, por efecto de la salida del volumen sistólico. Y estos cambios de volumen y cambios de presiones van induciendo también el apertura y cierre de válvulas. A medida que estas válvulas se cierran y se abren, ¿no es cierto?, vamos a generar sonidos que vamos a poder registrar como S1, S2, S3 y en algunos casos S4. Todos estos cambios se pueden observar en una curva volumen-presión, ¿no es cierto?, que tiene distintas fases y que tiene parte desde ¿no es cierto?, primero una onda P, que se observa primero como una elevación de la presión ¿no es cierto?, en el ventrículo, lo cual llena un poquito más el volumen. ¿Ya? Aquí se ve el llenado que va a ocurrir un poquito más, ¿no es cierto?, y que también eso equivale a un poquito más de presión. Una vez en este punto, el QRS comienza y se va a producir, ¿no es cierto?, el llenado ventricular rápido, perdón, se va a producir la contracción ventricular isovolumétrica, que al inicio cierra la válvula mitral y se produce S1, el primer ruido cardíaco. Después, cuando la presión intraventricular supera la presión diastólica, se va a generar la apertura de la válvula aórtica y la eyección del volumen sistólico. Una vez que la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión arterial, se cierra la válvula aórtica y se produce la relajación ventricular isovolumétrica. ¿Ya? Y finalmente, cuando la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión en las aurículas, se produce el llenado ventricular rápido, el llenado lento, diástasis, y finalmente el inicio del nuevo ciclo con una onda P, ya del nódulo sinusal, y la sístole auricular. Eso es un ciclo en resumen, y que corresponde a este gráfico que ya lo vimos ayer, que no lo voy a volver a mencionar, ¿cierto? Pero acá les presento el gran actor de esta clase. Es lo que todos los alumnos llaman el confusograma, ¿ya?, que corresponde a los eventos que van a estar ocurriendo durante estos 0,8 segundos. Aquí tenemos un evento completo, ¿no es cierto?, una sístole y una diástole. Y después tenemos la siguiente, perdón, aquí la diástole va de aquí a acá. Después tenemos otra sístole y otra diástole. Entonces un ciclo completo de 0,8 va de aquí a acá, ¿ya? Si se dan cuenta, vamos a tener, ¿no es cierto?, aquí que justamente la sístole va a comenzar en la contracción ventricular isovolumétrica, que está aquí, ¿ya? Después sigue la expulsión
ventricular, ¿no es cierto? Enseguida viene la relajación ventricular isovolumétrica, que como se dan cuenta está ya al final de la onda T. Y después ocurre un periodo de una fase, ¿no es cierto?, una línea basal, ya antes de que aparezca la onda T. Y todo eso sigue siendo diástole. Y aun cuando ya aparece la onda P, sigue siendo diástole porque es diástole desde el punto de vista del ventrículo. No estamos, cuando uno habla de sístole y diástole del corazón, en realidad se refiere al ventrículo nomás, no se refiere a las aurículas. Ya, acá con el complejo QRS y el aumento muy explosivo de la presión ventricular, esta línea que está aquí es la presión del ventrículo, como va cambiando. Y ahí que tiene ciclos desde casi cero, ¿no es cierto?, hasta llegar a una presión igual a la presión sistólica máxima de 120. Y de hecho es quien la genera, ¿no es cierto? Y después se separa de la presión y empieza a bajar por la relajación ventricular. Y se hace inferior. Cuando se hace inferior, se cierra la válvula aórtica y se produce la escotadura dicrótica. Ya sigue bajando la presión hasta que se hace inferior a la presión que está en línea punteada, que corresponde a la presión auricular. Y en ese caso, cuando se hace inferior, por diferencia de presiones, se abre la válvula mitral, ¿no es cierto? Y se puede producir lo que se llama el llenado ventricular, ¿ya? Esta curva que sigue aquí corresponde a la curva de volúmenes adentro del ventrículo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer un resumen de las curvas que aparecen acá. La primera y superior va representando la presión en la aorta. Y esto es diástole, ¿ya? Y en este punto, la presión diastólica es la poscarga de la válvula aórtica. Y la válvula aórtica en este mismo punto justo vence a la presión de poscarga y vence entonces a la presión diastólica de la aorta. Y cuando se vence, entonces se produce la apertura de la válvula aórtica. Y en ese momento, la presión de la aorta y la presión del ventrículo se hacen iguales. Entonces el ventrículo que está expulsando sangre sigue expulsando y hace aumentar la presión adentro de la aorta y generando una presión, la presión arterial máxima, ¿no es cierto? Y después se relaja, ¿no es cierto? Porque ya llegamos casi al final de la onda T, se va relajando y se separa entonces porque la presión de la aorta se mantiene ya en una presión que empieza a bajar, pero la presión del ventrículo sigue bajando rápidamente. Ahora, aquí ocurre un evento muy interesante y por eso quiero detenerme en este punto, porque fíjense que la presión de la aorta cae y después como sube, tiene como una pequeña aumento, ¿ya? Ese pequeño aumento que ocurre es lo que se llama la escotadura dicrótica y se debe al cierre de la válvula aórtica, pero no solamente el cierre, sino que a este proceso, ¿no es cierto? Arriba está la aorta, abajo está el ventrículo. Y las válvulas aórticas se cierran así, por diferencia de presiones. ¡Pum! Pero no solamente hacen esto, sino que hacen esto. Hay una pequeña protrusión hacia abajo. Y ahí ustedes saben que por ley de Boyle y Marriott, la presión y el volumen son constantes. Pero si yo el volumen lo aumento, al hacer esto, al protruir hacia adentro las valvas de la válvula aórtica, en este espacio queda mayor volumen. Entonces, al haber mayor volumen, al hacer esto, también se genera un momento de menor presión, que es esta situación. Al protruir las valvas hacia adentro, se genera mayor volumen en ese espacio y eso hace que la presión caiga más en este punto. Después las valvas, de haberse acombado, vuelven a su posición normal, entonces el volumen en ese espacio disminuir y al disminuir vuelve a subir la presión, ¿ya? Y se produce entonces esta caída con este aumento de presión, ¿ya? Entonces, esa escotadura dicrótica es nada más que la capacidad flexible que tiene la válvula aórtica de poder, al cerrarse, acombarse hacia adentro y después volver a su posición original normal, ¿ya? Y eso es lo que se llama escotadura dicrótica. La presión de la
aorta va a empezar a bajar porque la sangre va a empezar a salir, sigue saliendo, ¿no es cierto?, hacia las arterias. Y esta caída lenta de presión va representando básicamente dos o tres eventos. Representando por un lado la salida de la sangre que va avanzando, por otro lado también va representando la capacidad elástica de la aorta que se va amoldando también al volumen menor, ¿no es cierto? Primero tiene un volumen mayor y después de a poco se va amoldando a ese volumen, por lo tanto no tiene una caída tan grande, porque si fuera esto solamente una estructura rígida, la presión caería muy potentemente, muy rápidamente, pero no cae tan rápidamente porque también a medida que va saliendo el volumen va cayendo el radio de la aorta, ¿ya? Se va disminuyendo. Básicamente serían como esos dos mecanismos que hacen, que generan este perfil, ¿ya? Hasta que finalmente disminuye tanto que lo vuelve a encontrar otro ciclo y el otro ciclo vuelve a generar la presión de la intraventricular vuelve a vencer a la presión de poscarga y se abre nuevamente la válvula aórtica y vuelve a producirse un nuevo ciclo, ¿ya? Ok, ahora sigamos en relación a este punto. Cuando la presión se hace inferior, ¿no es cierto?, a la válvula auriculoventricular, la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión que está acá, que sería la línea punteada. La línea punteada representa las presiones adentro de la aurícula, ¿ya? Y como se dan cuenta, estas presiones van acompañando los cambios mecánicos y eléctricos. Por ejemplo, la onda P va a producir la sístole auricular. Y como consecuencia de la sístole auricular va a generar una mayor presión adentro de la aurícula. Esta mayor presión, ¿no es cierto?, va a finalmente ayudar a que el volumen, esta línea que está aquí, es el volumen del ventrículo, el volumen que estaba, ¿no es cierto?, en un volumen cercano a 110 más o menos, un poco menos, ¿ya? Suba a 130 o 140. Entonces, el aumento de volumen se debe a la sístole que está aquí de las aurículas, ¿ya?, causada por la onda P y el segmento ST, ¿ya? Y entonces esta presión va a forzar prácticamente el 20-25% del volumen del ventrículo, que le vamos a llamar este volumen que está aquí, volumen máximo, es el volumen telediastólico, ¿ya? Que está justo antes, el volumen que está justo antes del inicio de la sístole ventricular cuando empieza el complejo QRS, ¿ya? Una vez que empieza el complejo QRS, se produce la contracción ventricular volumétrica, que yo la observo aquí como un momento en que no cambia el volumen. ¿Se dan cuenta? El volumen ventricular no tiene ningún cambio. Pero posteriormente se abre la válvula aórtica. ¿Y qué ocurre? Disminuye el volumen adentro del ventrículo. ¿Por qué? Porque la sangre empieza a salir. Sale el volumen sistólico. La caída de aquí y acá corresponde al volumen sistólico, que sale y va aumentando la presión adentro de la aorta, ¿no es cierto? Hasta el punto que se relaja el ventrículo nuevamente y se produce entonces un momento donde no hay ningún cambio de volumen y se produce lo que se llama la relajación ventricular isovolumétrica, ¿ya? Y de nuevo, entonces ahora la válvula auriculoventricular tiene una presión, se abre porque la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión de las aurículas, que se dan cuenta se fue de a poquitito aumentando su presión. ¿Por qué? Porque se fue llenando de retorno venoso. Esta línea de acá representa el aumento de presión debido al retorno venoso tanto de la cava superior como de la cava inferior. Ya. Entonces, una vez que ocurre la apertura de la válvula auriculoventricular, ocurre la fase del llenado ventricular rápido, ¿ya? Donde se llena prácticamente casi los 2/3 del volumen ventricular, ¿ya? Posteriormente sigue la fase más larga de la diástole, que corresponde a la diástasis, ¿ya? Y esta es la fase que se acorta o se alarga en ejercicio, cuando uno tiene taquicardia, etc.
la fase que más se puede mover, digamos. Las otras fases tienen duraciones más bien más estables. Y después se acaba, ¿no es cierto?, la diástasis y ocurre el llenado ventricular generado por la sístole auricular, donde volvemos a encontrar un volumen telediastólico, ¿ya? Ahora, sabemos que cuando se expulsa el volumen sistólico, el volumen al que se llega se llama volumen sistólico final, ¿ya? Este volumen que está aquí sería el volumen sistólico final, y el volumen que está acá sería el volumen telediastólico. Y el volumen expulsado entre este punto y el total que expulsé se va a llamar volumen, ¿no es cierto?, sistólico. Hola, Salvador. Ahí llegó el Salvador. Venga, Salvi, venga para acá. ¿Quieres saludar? Ay, qué confiado. Venga a saludar a sus amigos que están acá. Ya, no me pesca. Ya, oye, guatón, mira, venga. Venga, pues. Venga a saludar. Bebé, Salvi. Venga. Ya, chao. Chao. Ya, se fue. Ya. Ahora vamos a chequear los ruidos, ¿ya? El ruido cardíaco ocurre como consecuencia del cierre de la válvula mitral, ¿ya? Y este cierre de la válvula mitral es causado por el aumento de la presión intraventricular que supera a la presión auricular. Después aparece, ¿no es cierto?, la apertura de la válvula aórtica que no genera un ruido. ¿Ya? Eso no se escucha. Y finalmente, en la relajación ventricular isovolumétrica, ¿no es cierto?, cuando la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión la válvula aórtica, ocurre el cierre de la válvula aórtica que genera S2, ¿ya? Y que si esto lo graficáramos en un corazón completo, podríamos tener un S2 aórtico, un A2 y un S2 pulmonar, o P2. Y eso se pueden separar. ¿Cómo se separan? Basta y sobre que ustedes le pidan inspire, le dicen al paciente inspire. Cuando el paciente inspira, se produce mayor retorno venoso. Al tener mayor retorno venoso, se produce una mayor precarga por la ley de Frank-Starling. Al tener mayor precarga, ¿no es cierto?, los ventrículos se llenan más y producen una contracción que dura un poquito más, ¿ya? Y como el ventrículo derecho tiene más músculo, logra expulsar más rápido el volumen sistólico. Y el ventrículo derecho, en menos muscular, se demora un poco más. Entonces, eso hace que el ruido S2 se separe cuando hay inspiración, por la velocidad en que son capaces de expulsar el volumen sistólico. Y entonces va a aparecer primero A2 de P2. Y eso es una separación fisiológica del segundo ruido cardíaco. Y yo lo voy a escuchar entonces como dub loop y voy a escuchar dos veces el loop. Ya voy a escuchar un galope, que es normal. Eso lo van a hacer ustedes muy bien cuando hagan semiología, ¿ya? Y en fin, hagan todas esas prácticas. Pero se las cuento desde el punto de vista fisiológico. El mayor retorno venoso que ocurre durante la inspiración, porque la inspiración genera presión negativa. Ya todos los eventos de expresiones negativas van a generar mayor retorno venoso. Ya hay varias formas en que yo puedo generar mayor retorno venoso. Por venoconstricción, por masaje muscular, por ¿no es cierto?, aumento del estímulo simpático, por inspiración, ¿no es cierto?, la inspiración también, etc. Y esos eventos que me van a generar mayor retorno venoso generan la separación fisiológica de A2 y P2. Ya, ahí estamos entonces con el resumen del confusograma. Y las fases que tiene son todas estas: la sístole, la contracción ventricular isovolumétrica, la expulsión ventricular rápida, la expulsión ventricular reducida, la relajación ventricular isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular reducido o diástasis. Esas son las fases. ¿Ya? Y vamos ahora a pasar así, no voy a decir rápido, pero vamos a decir en forma resumida
por cada una de estas partes. Ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 fases. Entonces las vamos a mirar, ¿ya? La primera, la sístole auricular, dura 0.1 segundos. ¿Qué pasa aquí? En el nódulo SA, el potencial de acción despolariza la aurícula y genera la onda P. Y eso produce contracción auricular o sístole auricular y aumenta la presión auricular. Este aumento de presión auricular, ¿qué hace? Induce la entrada forzada de sangre a los ventrículos y se produce la fase de llenado ventricular, o, ¿no es cierto?, el volumen telediastólico, o también volumen diastólico final. Dado que las aurículas no tienen una válvula que los separe de las venas de las venas cavas, cuando la aurícula se contrae y la válvula mitral está abierta, hacia el lado venoso pulmonar, la vena pulmonar, si se contrae, se va a producir una onda venosa para atrás y una onda, ¿no es cierto?, hacia el ventrículo. La onda mecánica de pulso hacia atrás se conoce como onda A, ¿ok? Ya, y en pacientes con hipertrofia ventricular, la distensibilidad, o C, estaría disminuida y el llenado forzado por efecto, ¿no es cierto?, de esta onda mecánica, produciría el ruido S4. Ya, la sístole auricular contribuye más o menos entre un 20 y un 25% del volumen diastólico final. Pero curiosamente, si que no tuviésemos onda P y tuviera solamente un ritmo ventricular o tuviéramos un marcapaso que nos generara solamente el ritmo ventricular, podríamos vivir. Ya no nos morimos si nos falta un 20-25% del volumen telediastólico. Ya, y eso lo vamos a ver aquí en esta línea celeste, ¿no es cierto? En esta fase en la que estamos haciendo el análisis de lo que está ocurriendo. ¿Ya? ¿Y el corazón cómo se vería? Se vería, mire qué bonito esto. Aquí tengo, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo, tengo la válvula mitral, ¿ya? Aquí tengo la válvula aórtica, aquí. Y miren lo que le pasa al ventrículo, a la aurícula, perdón, izquierda. Fíjense cómo la sangre, al producirse la contracción, llena el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, pero la sangre se devuelve. Porque no tiene nada que lo pare. Y ahí va a generar lo que se llama, ¿no es cierto?, la onda A, onda mecánica A. Ya, sigamos. Después, en los siguientes 50 milisegundos, ocurre la contracción ventricular isovolumétrica. El potencial de acción del nódulo SA viaja por el nódulo AB hasta el nódulo AB, sigue por la de His, sigue por la fibra de Purkinje, despolariza todos los ventrículos, formando, ¿no es cierto?, la contracción ventricular, la sístole, y aumenta mucho la presión ventricular. En este caso, este aumento de presión ventricular cierra las válvulas mitral, estamos hablando solamente del ventrículo izquierdo, cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Este cierre causa el primer ruido OS1, ¿ya? Y el ventrículo contiene el volumen diastólico final constante, o volumen telediastólico, ya que las válvulas AB y las semilunares están cerradas, la válvula, ¿no es cierto?, mitral y la válvula aórtica. Y como la contracción continúa, finalmente la presión ventricular aumenta, y cuando la presión del ventrículo izquierdo supera a la presión de la poscarga, de la presión diastólica arterial, se abre la válvula, ¿no es cierto?, aórtica. Y estaríamos aquí. Entonces aquí tenemos un cierre de la válvula auriculoventricular y la apertura de la válvula aórtica. Y aquí un aumento brusco de la presión que finalmente vence a la presión de la poscarga, de la presión diastólica, ¿no es cierto?, de la aorta. Y estaríamos en esta condición, ¿ya? En esta condición durante la fase de contracción, ¿ya? Entonces, estaría cerrándose la mitral y todavía no se abre la válvula aórtica hasta que finalmente se vence. Y se vence en ese punto que está ahí. Ya. Ahora, en los siguientes 100 milisegundos va a ocurrir la contracción ventricular continua, ¿no es cierto? Porque estamos ahora en el segmento ST.
Y la apertura de las válvulas semilunares provoca la expulsión rápida de los 2/3 del volumen sistólico durante el primer tercio de la sístole. La presión ventricular y arterial alcanza su máximo al final de esta etapa, alrededor de los 120 milímetros de mercurio, si la persona tiene normotensión. Esto podría ser muy diferente. Si la persona estuviera hipertensa, pues esto necesitaríamos llegar a una presión de 180, 200 milímetros de mercurio, ¿ya? El fin del segmento ST marca el fin de la despolarización, ¿no es cierto?, ventricular, y el fin de la contracción ventricular, y el comienzo de la repolarización ventricular con la onda T. Y las aurículas, obviamente, en esta fase van a empezar a acumular sangre otra vez, porque ya no está el corazón apretado, por así decirlo, por la sístole del ventrículo, ¿no es cierto? Sino que ahora ya empieza a generarse algún espacio, ¿no es cierto?, donde todavía el ventrículo puede, o sea, las aurículas pueden empezar a recibir sangre de nuevo, retorno venoso. Ya. Lo que sigue, bueno, eso lo que estábamos viendo sería esta fase, ¿no es cierto?, de 100 milisegundos, donde ocurren distintas ondas venosas, si se dan cuenta. La A ya sabemos que era por la sístole, la C era la diferencia, ¿no es cierto?, ocasionada también porque ocurre la contracción ventricular isovolumétrica, que hace también esta pequeña diferencia, ¿no es cierto?, este pequeño salto, que es conocido como C. Después, la presión empieza a descender, ¿no es cierto?, porque ya tiene un poquito más de espacio, después de la contracción ventricular isovolumétrica, tiene un poquito más de espacio la aurícula, y empieza a descender, pero se empieza a llenar, ¿ya? Aun cuando su presión desciende. ¿Ya? Y después finalmente se acaba, ¿no es cierto?, este proceso, y estamos en el corazón, en el ventrículo contraído, expulsando, ¿no es cierto?, el volumen sistólico, y sabemos que la expulsión puede ser rápida, ¿ya? Y expulsamos los 2/3 del volumen sistólico en el primer tercio de la sístole. Después viene lo que se llamaría la expulsión ventricular reducida en los siguientes 150 milisegundos. Aquí, los potenciales de acción del sistema excitoconductor ya han disminuido, ¿no es cierto? Y ha empezado la repolarización ventricular, la onda T. Por lo tanto, los ventrículos han empezado a relajarse ya, y la presión ventricular empieza a caer. Entonces ahora la presión va a fluir con menor velocidad de los ventrículos hacia las arterias, y finalmente la presión del ventrículo, ¿no es cierto?, se va a hacer menor a la presión arterial. Pero eso va a ser finalmente, pero la sangre va a seguir fluyendo mientras la presión ventricular todavía logre ser un poquito mayor a la presión arterial. Todavía ahí va a haber flujo. Después, la presión arterial también va a decaer debido a que la sangre es transportada hacia el sistema circulatorio. Entonces aquí tenemos otro evento más. El volumen y la presión auricular siguen aumentando. En este periodo termina cuando la presión ventricular finalmente se hace inferior a la arterial, y esto cierra la válvula semilunar o la válvula aórtica en este caso, y genera el segundo ruido que ya sabemos que puede separarse fisiológicamente. Al final volvemos a una etapa especular de la contracción ventricular, se llama relajación ventricular isovolumétrica, de también 100 milisegundos. ¿No es cierto? Después de que se completa la repolarización, o sea, toda la onda T prácticamente ya ha ocurrido, aparece un descenso brusco ahora de la presión ventricular, y en este momento yo puedo censar la separación de A2 de P2, del segundo ruido. Ya, A2 se escucha antes de P2 porque el ventrículo izquierdo expulsa el volumen sistólico más rápido que el ventrículo derecho. Entonces, durante la inspiración se separa más ese 2 de P2 porque aumenta la presión negativa torácica, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen diastólico final del ventrículo derecho, y eso hace que también tenga mayor tiempo de expulsión porque tiene menos fuerza, ya que el ventrículo izquierdo. Y dado que las válvulas auriculoventriculares similares están cerradas, no habría cambio del volumen ventricular, lo mismo que en la contracción ventricular isovolumétrica. Y ahora estamos en este punto, ¿ya? Y se ve que el corazón de nuevo vuelve a estar en una posición donde está todo cerrado.
Y se dan cuenta que la imagen especular de la contracción ventricular isovolumétrica está la válvula aórtica cerrada, la válvula mitral está cerrada y no hay cambio de volumen. Pero la diferencia entre la relajación ventricular isovolumétrica y la contracción ventricular isovolumétrica es que en este caso que estamos viendo aquí, el volumen que hay adentro se llama volumen sistólico final. En cambio, en la contracción ventricular isovolumétrica, el volumen que hay se llama volumen telediastólico, ¿ya? Porque esa es la diferencia. Y la diferencia que hay entre los dos volúmenes es el volumen expulsado o volumen sistólico. ¿Ya? La siguiente fase es lo que se llama llenado ventricular rápido, ocurre aproximadamente 140 milisegundos, ¿ya? Y en ese caso, cuando la presión ventricular se hace inferior a la presión auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral, y la sangre auricular fluye pasivamente y rápidamente hacia los ventrículos. Este flujo, como es un flujo rápido, ¿ya?, puede generar un tercer ruido audible en niños, ¿ya? Sería un S3. Y este tercer ruido se conocería como un galope. ¿Ya? Este no es un ruido asociado a la inspiración, sino que es un ruido asociado a cualquier momento que yo estoy auscultando. El tercer ruido se reconoce como un galope y la presión arterial cae debido al flujo circulatorio. El volumen ventricular aumenta desde un volumen sistólico final, ¿no es cierto?, hasta llegar casi al volumen diastólico final, pero todavía le falta, recuerden, el volumen de la sístole auricular. Entonces estamos en esta parte, ¿ya? Y tendríamos, por lo tanto, la válvula mitral abierta y empieza el retorno venoso a llenar el volumen del ventrículo. Y finalmente tenemos la fase más larga que se llama diástasis o también llenado ventricular reducido. Este llenado ventricular se enlentece hasta alcanzar prácticamente un 75 a un 80% del volumen diastólico final. Y el fin de la diástasis marcaría el fin de la diástole, ¿ya? Y los cambios en la frecuencia cardíaca alteran la duración de la diástasis. Por ejemplo, si yo aumento la frecuencia cardíaca, va a disminuir. En vez de ser 2 segundos, puede ser 0,201, ¿ya?, etc. Y eso hace que disminuya el volumen diastólico final y que finalmente pueda disminuir el volumen sistólico. Si yo aumento mucho la presión, obviamente, o sea, la frecuencia, puedo aumentar el volumen sistólico importantemente. Aquí tengo la fase de la diástasis, ¿no es cierto?, que es la más larga. Y sigue estando la válvula auriculoventricular abierta y la válvula aórtica cerrada. Y aquí tendríamos los cambios, ¿no es cierto?, en las presiones de la arteria pulmonar, los cambios de presiones en la aurícula, con sus ondas A, C, B, y los cambios de presiones en el ventrículo, que son mucho más grandes, ¿no es cierto? Perdón, este es el ventrículo derecho, perdón, me equivoqué, ya no es el izquierdo. Entonces no es mucho más grande, son concordantes con la presión de la arteria pulmonar. Sí, correcto. Esta es una imagen especular, lo que hemos visto con el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ya. Y ahí tendríamos los volúmenes. En caso de los volúmenes, en realidad no puede ser diferente, porque si no se rompería el principio de continuidad. Los volúmenes van a ser parecidos, o iguales, perdón, iguales tienen que ser. Pero las presiones son las que cambian mucho, ya como se muestra acá. Y ahí tendríamos, vamos a completar el ciclo con la nueva sístole auricular, ¿no es cierto?, donde se contrae la aurícula izquierda en este caso, y hay reflujo hacia las, ¿no es cierto?, venas pulmonares, las izquierdas y las derechas, y también hay llenado ventricular hasta completar el volumen telediastólico, ¿ya? Ya, ahí estaríamos, eso sería, ¿se dan cuenta que no era tan largo? Ya, y ahora nos vamos a hacer nuestro nunca bien ponderado y divertido Kahoot. Ya, entonces, vamos a compartir de nuevo la pantalla. A ver qué hago, tengo que cerrar esto. Vamos, que se cierre. Profesor. Ahí está. Sí, dígame nomás.
Es en la diástasis o, bueno, o el llenado ventricular lento donde se produce el ruido S4 o donde se puede producir, ¿o no? Em, no, porque la diástasis es parte de la diástole. El ruido S4 ocurre en la sístole auricular. S4 es la sístole auricular. ¿Ya? Eso. Ah, ya, el sístole auricular, entonces es como ruido S4 y el S1 están muy cerca uno de otro. Sí, sí, están cerca. Están cerca. Ah, ya, Sí, necesito. efectivamente. Ya estén preparados. Vamos como los caballitos de batalla de carrera, vamos a partir. La una, ahí viene. Y aquí lo tengo. Ya, a la una, a las dos y a las tres. Partimos. Ya. ¿Estamos listos, parece? A la una, a las dos, doy un segundo más si alguien se quiere conectar por último. Y a las tres, partimos. Ya. Muy bien, claro que ahí se cierra la válvula mitral, ¿no es cierto? Perfecto. Veamos, sigamos. Muy bien, en ese punto la presión ventricular, claro que sí, vence la poscarga y permite entonces desde ese momento la expulsión del volumen sistólico, ¿no es cierto? Falso, eso no es la expulsión del volumen sistólico, lo que mostraba ahí era la contracción ventricular isovolumétrica.
Falso, era el término de la onda T, no el inicio de la onda T, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, las valvas de la válvula aórtica no son rígidas, tienen un movimiento de acombamiento hacia adentro y después hacia afuera. Y ese cambio de volumen genera un cambio de presión, que se conoce como la escotadura dicrótica. Falso, ¿no es cierto? Ahí no hay un cierre de la válvula mitral, hay una apertura de la válvula mitral, porque si no, no puede volver a llenar de nuevo, ¿no es cierto? Muy bien, claro que sí. Esa era la línea de la presión aórtica, ¿no es cierto? Donde vamos viendo la presión sistólica y la presión diastólica, pero, eh, ¿no es cierto?, de la sangre, no del ventrículo. Ya, muy bien, Katy, va adelante. Claro que sí, era la curva de la presión ventricular, ¿no es cierto? Aline toma la delantera. Ya, aquí a los que pusieron verdadero, les voy a dar su voto de confianza, porque en realidad los cambios de volúmenes tienen que ser iguales, ¿ya? Por el principio de continuidad. Pero la forma en que cambian es diferente, ¿ya? Y ahí entonces a los que pusieron falso tienen correcta dos veces, ¿ya? Y los que pusieron verdadero tienen una sola parte correcta. Bueno, y Aline sigue adelante. Muy bien, así se llama eso. Esa línea se llama fonocardiograma, ¿ya? Correctamente. Y la línea, uy, 70-70. Buena línea, ¿eh? Sigue adelante, a ver, veamos si logra. No, pues, acuérdense que las válvulas generan ruidos cuando se cierran. Ustedes hagan el ejemplo cuando cierran, tomen una puerta. Después de esta clase, hagan eso. Agarren una puerta, ábranla y después ciérrenla. Se van a dar cuenta que cuando se abre no suena nada y cuando se cierra, vibra, ¿ya? Eso es. Los ruidos son el cierre, ¿ya? Sigamos. La línea ya, oye, Aline, te pasaron. ¿Qué vamos a hacer? Te quedan algunas cosas para seguir. Dale.
Muy bien, claro que sí. Ese es el ruido S2, generado por el cierre de las válvulas semilunares, que se incluye la válvula aórtica, por supuesto, que también es una válvula semilunar. A ver, ¿qué pasó? Cristian en la puntera y Aline segundo y Máximo tercero. Ya, estamos casi por terminar. Veamos qué pasa. Muy bien, esa es la diástole, ¿no es cierto? No podría ser falso. Y Cristian adelante y la línea en segundo lugar. A ver, Aline, si te apuráis, a lo mejor sacas el premio. Máximo en tercer lugar. Ya, vamos. A la última. 1, 2 y 3. Muy bien, claro que sí. Ese es el punto de sístole y el anterior era la diástole, ¿no es cierto? Ahí tenemos una visión completa ahora del ciclo cardíaco. ¿Quién ganó? El Cristian, muy bien. La línea en segundo lugar y el Máximo en tercer lugar. Ya, felicitaciones. Entonces, vamos a dejar de compartir y me voy a despedir para irme a Singapur. Ahora voy a teletransportarme a Singapur, ya, para seguir formándome, como yo soy, como ustedes saben, me gusta formarme. Así que voy a ir a aprender qué es lo que están haciendo los de Singapur, que les va tan bien, ¿no es cierto?, en la formación de los médicos. Así que me despido, un abrazo grande para todos y a cuidarse. Ya nos vemos. Chao. Ya, profe, cuídese. Igual, Chao, profe, muchas Gracias. gracias. Profe, cuídese. un gusto. Chao, profe, gracias. Un gusto.